Ok, si estamos escuchando esto de fondo es porque estoy recibiendo la señal. ¡Qué cable de mierda! Estoy recibiendo la señal para hacer la columna de historia de la música electrónica. Por si no vieron el programa anterior, la semana pasada hablamos de la historia del house y la importancia que tuvo en la cultura de ocio nocturno. Y vamos a seguir con el hermano punk esta semana. Están invitadísimos a que si no vieron el programa anterior lo pueden encontrar en el canal de YouTube del Tucumano, y si no, si sos vago, directamente entra a nuestro perfil de Instagram. ¡Qué cabrechoto! Nuestro perfil de Instagram, donde en unas historias destacadas vas a encontrar el link del programa anterior. Ok, entonces, hoy vamos a hablar de la historia de el techno, en realidad como de los inicios, de lo que sucede de los 80 hasta primeros años de los 90. Uh-huh. Así que vamos a darle inicio a eso. Paralelo a lo que ocurría en la escena de Chicago, a mediados, fines de los 80 en Detroit, estaba sucediendo otra escena que también revolucionó la manera de entender el baile y que se va a conectar después con la escena europea. Vamos a escuchar el tema Reading is Reading. En realidad ese es el nombre que usa Derrick May para sacar esto que explotó en Europa. Y nada, como que esto viene a ser el hijo industrial más crudo del house. Es importante hablar de esto porque hablar de la historia del techno es hablar directamente de lo que es la historia de Detroit como ciudad. Básicamente, si nos tenemos que poner en contexto, después de la Segunda Guerra Mundial, la industria automotriz tiene un auge bastante importante y en Estados Unidos, Detroit viene a ser como una de las sedes de una Motor City, porque era sede de fábricas como Ford, General Motors, Chrysler y demás. Resulta que en la década de los 60, en plena Guerra Fría, hay una serie de políticas por parte del gobierno de Estados Unidos que hace que la población se disperse y genera despoblación en los grandes centros urbanos, bueno, en este caso en Detroit, claro, que es una ciudad además muy particular porque a diferencia de Nueva York, donde el trabajo está en el centro urbano, está en el centro, en Detroit el trabajo estaba en las fábricas, entonces la gente tenía que ir a las afueras y despoblando el centro de la ciudad básicamente se convertía en una ciudad fantasma. O sea, en los 60 están esta serie de políticas, en la década siguiente con la crisis del petróleo significa otro golpe a la industria automotriz y ya para los 80 prácticamente que era una ciudad fantasma, desolada. Y bueno, todo esto está reflejado en la estética musical de este género. Tiene todo que ver con todo y es lo que hablábamos también en el programa pasado, o sea, cómo el paisaje sonoro llega a plasmarse en el sonido de esto. La verdad que el techno tiene algo muy futurista que a mi entender yo definiría como cyberpunk, pero en realidad el término correcto es afrofuturista. Y ese afrofuturismo es una corriente estética que está plasmada en un montón de obras a lo largo del siglo XX, o sea, desde los inicios, si pensamos en el rock psicodélico de Hendrix, en los cuadros de Basquiat, está en Parliament y Funkadelic en el funk. Bueno, la vez pasada veíamos el video de Planet Rock de Afrika Bambaataa, o sea, más afrofuturista que eso, no sé si viene. Y nada, básicamente el término techno viene de la obra de un sociólogo que además hacía futurología, que el término viene de Techno Rebels. Lo que Alvin Toffler planteaba es que a lo largo de la historia hay tres momentos, que él llama en realidad olas, que identifica en un principio con la época de la agricultura, después con la segunda ola con la segunda revolución industrial y la tercera la identifica con la segunda mitad del siglo XX en adelante. Y él planteaba que los Techno Rebels iban a ser agentes de la revolución de la información y la comunicación que él predecía, que spoiler alert,
terminó sucediendo. Eran agentes que iban a impulsar todo ya lo ese decían cambio. los 80, digamos. Este tipo es un genio, o sea, él en los 80 ya había predicho el trabajo virtual. Imagínate que lo tuvimos hace un par de años atrás. ¿Con cuántos años de anticipación? En 40 años. Bueno, Dios lo tenga en la gloria. No sé qué fue de él. Bueno, esta visión, o sea, para mí es importante como resaltar esto porque después, o sea, este concepto es retomado por los pioneros del tecno y está muy lejos de ser una visión apocalíptica de la tecnología y del futuro, básicamente. Todo lo contrario, ellos ven usar el hardware a favor del humano, en este caso para hacer música, y que es algo que en realidad termina constituyendo algo que va mucho más allá de hacer música en sí, porque es una visión del mundo, o sea, se termina convirtiendo en una filosofía de vida. Vamos a escuchar ahora otro tema de Derrick May que se llama Strings of Life, para hablar de los pioneros, de la primera camada de pioneros del techno de Detroit, que bueno, se lo reconoce a Juan Atkins como el creador del techno, pero junto con él estaban Kevin Sanderson y Derrick May, que eran sus compañeros del colegio, con quienes compartían gustos musicales, toda esta fascinación por el futuro y las máquinas. Escuchemos un poquito. Por supuesto, los tres de la comunidad afroamericana de Detroit, cada quien hace un aporte diferente en cuanto a lo que es esta escena, ¿no? O sea, Juan Atkins termina aportando este concepto de techno como algo underground y sobre todo como el sonido que tienen en los 80. Kevin Sanderson termina significando como la transición de este sonido muy de los 80, que es muy diferente al techno, a lo que hoy conocemos como techno en realidad, y lo convierte en algo más, en un sonido más depurado. Y el responsable de que esta música explote fuera de Detroit y de Estados Unidos y que la pegue en Europa es Derrick May. Medio que eso le hinchó un poco las bolas a Juan Atkins porque... Es que tenían una movida de resistencia, bueno, sí, creo que... O sea, en contra de que se haga comercial. Bueno, esa supuesta... Es discutible para mí de esa supuesta masificación, digamos. Es como yo creo que era crónica de una muerte anunciada, además. O sea, creo que al día de hoy está bastante desdibujado el límite de lo que es underground y de lo que no. Y que también está bien, o sea... Son los tiempos que nos corren, creo. No se puede ir en contra de eso. En contra de la globalización, además. Claro, sí tenés hegemonía y tenés contrahegemonía también, pero
tampoco es que podés ir en contra de la masificación. No, creo que no. Y no, son los ritmos de este mundo hostil. Claro, bueno, hay que entender su contexto también, que creo que está súper claro acá y bueno, tiene sentido. Tiene sentido, sí. Totalmente. Vamos a escuchar ahora, porque, bueno, hablando de lo último de Derrick May, a finales de los 80 él abre una discoteca como para que se note que se tomaban bastante en serio todo lo que hacían. Una discoteca que se llama The Music Institute, donde tenía asistencia perfecta a personajes de la talla de Jeff Mills, Claro. Gigi Houghton. ¿Qué momento? Bueno, hablando de Jeff Mills, ahora vamos a escuchar Mi Raza de Underground Resistance para hablar de la segunda camada de pioneros de este género. Porque como lo que decíamos recién, cuando el techno explota en Europa hay una movida de resistencia a que eso se masifique, y por eso es que en 1989 se crea este colectivo de artistas que sigue activo hasta el día de hoy, y lógicamente que si arrancó en el 89 hasta el día de hoy pasaron un montón de DJs por ahí, pero fue fundado por Mike Vance, Jeff Mills y Robert Hood. Escuchamos un poquito. Si podemos ver la portada del álbum, estaría buenísimo. Tiene una influencia además, este tema en particular, del hip hop experimental. Si algo caracteriza a este colectivo es su espíritu de militancia política a favor de los derechos de los afroamericanos, y también ese, bueno, lo que decíamos hace rato, ese espíritu anticorporativista. Y nada, lo que los distingue es que estamos hablando de la época post-Reagan y crisis económica. Ellos se encargan de hablarle principalmente a los pibes afroamericanos de clase baja de Detroit, para que entiendan su mensaje, que básicamente iba a cambiar la situación, la circunstancia en la que te encontrás, cambiarte a vos mismo. Eso es también como para que, no sé, quede plasmada en evidencia que la música electrónica, no porque no te dé una verdad develada como te la da el formato canción, te puede transmitir un montón de cosas que quizás no son tan palpables a simple vista como lo otro, ¿no? No me gusta hablar de lo otro, de esto y lo otro, pero tienen lógicas diferentes. Tienen lógicas diferentes, sí, totalmente. Hay que decirlo. Hay un video que vamos a ver ahora. Está como medio en la deep, no vamos a decir deep web, pero parecido porque no está en YouTube, está en Facebook, cargado en el 2007 aprox, de Jeff Mills tocando, presentándose con Underground Resistance a full. Es un video muy hermoso. Jeff Mills además es una bomba, o sea, la velocidad con la que mezcla 100 manos. Es 100 increíble. manos. Los otros días veía creo que en TikTok me salió un video. No, es increíble la rapidez del tipo, o sea.
Esta camada de DJs, además, es la responsable de transformar ese sonido, el sonido del techno de los 80, bastante emparentado con el house, a un sonido más denso, ácido, minimalista, envolvente. También tenemos un video de Jeff Mills en Tokio. El que acabamos de ver es del 92. Este es del 99, ya cuando Jeff Mills se hace a un lado del colectivo para dedicarse a su carrera solista. También vale la pena. Si quieres ponerlo más o menos por la mitad. Ese twerk que te manda además. No tiene miedo de bailar. Así que bueno, amigos, eso, la columna de hoy la verdad que da bastante tela para cortarles un resumen súper superficial, valga la redundancia, sobre todo lo que esta escena implica y cómo eso después se conecta con Detroit. Han pasado un montón de DJs por este colectivo y bueno, va con recomendación. Si quieren nos vamos al corte con una presentación que hace Derek May con la Orquesta Filarmónica de Montlaureux. Me van a perdonar mis amigos franceses, pero es una presentación que hace en la apertura de un festival. En el 2015 se ve 10 puntos, así que la pueden ir a ver. Es un híbrido perfecto entre lo que es el techno y la música clásica. También está el Blue Potential, que es Jeff Mills tocando con la Filarmónica de Montreal. Hermoso. Nos vamos con ese video entonces a la tanda.